Los escépticos de la Biblia que se burlan del texto bíblico, calificándolo de obra de pastores primitivos de la Edad de Bronce que no entendían la ciencia y que, obviamente, no podrían haber logrado las hazañas tecnológicas que relatan los relatos históricos, deberían reconsiderar su postura, especialmente a la luz de lo que dijo el historiador británico de la ciencia Derek de la Sola Price, tras examinar el mecanismo de Anticitera y darse cuenta de sus capacidades. Descubrir un mecanismo así en un naufragio romano es como abrir una pirámide y encontrar una bomba atómica, o como hallar un avión a reacción en la tumba de Tutankamón. Búsqueda interminable. Miniatura tras miniatura, título tras título, solo esperando que tal vez encuentres esa joya sorprendente que, contra toda esperanza, crees que podría estar entre todas las películas sin sentido que ofrecen las distintas plataformas de streaming. Con el Hollywood woke, siendo lo que es y lo que ha sido durante varios años ya, quedaron atrás los días en los que entraba a ciegas a una sala de cine y salía maravillado con una película como la primera de Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida, de allá por 1981. Desde la escena inicial, donde el látigo de Indy le quitó la pistola de la mano a su guía traidor, hasta la enorme bola de roca de la que logró escapar por los pelos momentos después, estuve pegado a mi asiento con los ojos bien abiertos y la boca abierta durante los 115 minutos que duró la película. Tanto así que, cuando terminó, mi amigo Donald y yo nos miramos, luego nos deslizamos lentamente por debajo de los respaldos de nuestros asientos hasta quedar fuera de la vista de los acomodadores, y después volvimos a subir cuando comenzó la segunda función para poder verla de nuevo. Y como cristiano ahora, no lo recomiendo, solo estoy contando lo que hicimos. Por supuesto, la última y probablemente última película de Indiana Jones, titulada El Dial del Destino, ni siquiera me ha inspirado a ver el tráiler, mucho menos a deslizar el pulgar hacia el botón de reproducir con unas palomitas de maíz en la mano. Por lo que he visto, y por cualquier comentario o publicidad al respecto, parece el típico desastre que esperaría de cualquier producto de Disney hoy en día. Sin embargo, hubo una cosa en particular que llamó mi atención al ver una sinopsis de la película, y fue el MacGuffin, porque en cada película de Indy hay algún tipo de objeto sobrenatural que él anda buscando. En este episodio se llamaba El Dial de Arquímedes, y era una versión ficticia de un dispositivo computacional realmente asombroso conocido como el mecanismo de Anticitera. Si no lo conoces, el mecanismo de Anticitera es un dispositivo encontrado por buzos de esponjas frente a la costa de la isla griega del mismo nombre en 1901, en un naufragio romano antiguo lleno de valiosa carga, como en una fantástica historia de aventuras donde los héroes finalmente descubren la cámara del tesoro. Se encontraron muebles ornamentados, joyas, estatuas de bronce y mármol, armas, oro y joyas, todo mezclado, incluido este misterioso mecanismo. ¿Y cuál es, te preguntarás, la gran importancia de este hallazgo? Bueno, hay varias cosas. El punto principal es el increíble nivel de sofisticación que este dispositivo obviamente poseía cuando estaba completamente operativo. No se pueden pasar por alto los superlativos utilizados por los investigadores al comentar sobre el aparente genio de los creadores, basándose en la descripción de lo que aparentemente podía hacer. Un artículo describe el dispositivo en términos elogiosos con comentarios como: este aparato es simplemente extraordinario, el único de su tipo. El diseño es hermoso, la astronomía es exactamente correcta. La forma en que está diseñada la mecánica simplemente te deja boquiabierto. La razón de tantos elogios hacia la mecánica y la astronomía es que el dispositivo de Anticitera tiene un engranaje diferencial, al igual que los autos modernos, y podía seguir el Sol, la Luna y los eclipses. También puede ser capaz de seguir el movimiento planetario. Ha sido descrito como un universo de bolsillo y se le menciona como una computadora analógica. Un artículo de Smithsonian que lo describe contiene una cita de Joe Marchand, autor del libro de 2008, Decoding the Heavens, Solving the Mystery of the World's First Computer, quien dice lo siguiente: el dispositivo es probablemente el artefacto más emocionante que tenemos del mundo antiguo. Y esto se debe a que, más de un milenio antes de que los europeos del siglo XIII inventaran los primeros relojes mecánicos, el mecanismo de Anticitera ya empleaba una tecnología tan compleja e intrincada como la de los relojes del siglo XVIII, incluyendo ruedas dentadas, esferas e indicadores para trazar el cosmos.
Los descubridores creen que se utilizaba para todo tipo de cosas, desde predecir eclipses hasta seguir eventos deportivos como los Juegos Olímpicos que estaban programados para celebrarse. Y la siguiente cita plantea un punto interesante respecto a esta maravilla mecánica. La gran pregunta que desconcierta a los científicos es cómo un dispositivo tan útil pudo haber desaparecido por completo del registro arqueológico, hasta el punto de que no existe constancia de nada tan complejo durante los siguientes mil años. Una pregunta ante la cual el curador del Museo de Ciencias de Londres, Michael Wright, concluyó: me resulta tan fácil creer que esta tecnología sobrevivió sin ser registrada como creer que fue reinventada en una forma tan similar. Lo que comentarios como este revelan es que este descubrimiento va en contra de la sabiduría común de la época, que es, por supuesto, la visión evolutiva del mundo que se enseña en la mayoría de los sistemas escolares. En términos generales, promueve la idea de que la humanidad se ha vuelto más inteligente a medida que hemos evolucionado con el tiempo. Por ejemplo, constantemente veo personas haciendo comentarios en contra de la historia descrita en Génesis 6 sobre el diluvio de Noé y el arca. Lo catalogan como un mito evidente porque piensan que no hay manera de que un hombre primitivo como Noé pudiera haber construido un transatlántico y cuidado de todos esos animales. Sin embargo, las citas que leímos antes debilitan sus objeciones, porque parte de la tecnología que nos enseñan que se originó en el siglo XVIII podría haber existido miles de años antes, solo que no fue registrada. Así que, la inteligencia para construir tales dispositivos ha existido desde hace mucho tiempo. Descubrimientos como el mecanismo de Anticitera son, de hecho, un gran apoyo para la visión bíblica que sostiene que el hombre fue creado como un ser muy inteligente y que ha degenerado en lugar de evolucionar desde ese momento debido a los efectos del pecado y la maldición por la rebelión del hombre contra Dios. Así que mientras muchas personas que miran sus teléfonos inteligentes como zombies no pueden concebir que existieran personas tecnológicamente avanzadas miles de años antes que nosotros, el mecanismo de Anticitera les demuestra que están equivocados. Por mucho que nos guste pensar en nosotros mismos como avanzados, modernos y altamente inteligentes, cualquier grupo aleatorio de personas que de alguna manera quedara aislado, imagina un pequeño naufragio en una isla desierta, volvería rápidamente a lo que se describiría como un estado primitivo en muy poco tiempo. Una vez que se acabaran las baterías de todos volverían a lo básico bastante rápido. Busca una cueva para refugiarte, encuentra un palo para defenderte y sal a buscar algo de comida. Ahora, la tecnología ha avanzado rápidamente durante los últimos 100 años, principalmente gracias al registro y la difusión de ideas. A diferencia del pasado, cuando bibliotecas enteras de información a veces eran destruidas por reinos conquistadores, hoy uno puede investigar rápidamente descubrimientos previos y construir sobre los logros de otros. Sin embargo, debido a la increíble cantidad de avances tecnológicos que han ocurrido durante este periodo, como el desarrollo de la electricidad, los automóviles, la energía nuclear y las computadoras, entre otros, muchos de nosotros caemos en la trampa de pensar que de alguna manera somos más inteligentes hoy que nuestros antepasados. Por ejemplo, se puede seguir observando este sesgo incluso en los escritos de los mismos investigadores que afirman estar asombrados por la increíble sofisticación del mecanismo de Anticitera, porque no tenían idea de que los griegos poseían este nivel de tecnología. Y sin embargo, en la siguiente frase siguen cuestionando la capacidad de sus creadores, todo por lo que creen saber sobre lo que supuestamente les faltaba a los griegos. Comentando sobre si el dispositivo podría realizar ciertas funciones basándose en la micromecánica que habría sido necesario incorporar dentro del aparato, uno de los investigadores, el ingeniero mecánico de la UCL, Adam Wojcik, dijo: «Los tubos concéntricos en el núcleo del planetario son donde mi fe en la tecnología griega flaquea y donde el modelo también podría fallar». Un fabricante moderno usaría tornos para tallar el metal en formas pequeñas y precisas, pero los diseñadores griegos antiguos no tenían ese lujo. Por supuesto, antes de que se descubriera el mecanismo de Anticitera, si le hubieran preguntado si creía que los antiguos griegos eran capaces de lograr las hazañas tecnológicas que él reconoce que claramente demuestra, probablemente también habría respondido que no. ¿Por qué? Bueno, porque aún no lo habían encontrado.
Sin embargo, lo que sí sabían antes de que fuera descubierto es que escritores como Cicerón, que vivió alrededor del siglo I a.C., escribieron descripciones de dispositivos que suenan bastante similares al de Anticitera. Sin embargo, como carecían de pruebas tangibles o detalles tecnológicos reales sobre cómo habrían funcionado las máquinas, los historiadores nunca tomaron en serio la descripción e ignoraron estos relatos de testigos presenciales. Como dice uno de los artículos del Smithsonian, una de las cosas que nos muestra es que no sabemos ni la mitad de lo que la gente era capaz de hacer en el mundo antiguo, porque tan poco ha sobrevivido. Solo tenemos este único dispositivo. Si este mecanismo no hubiera sobrevivido en un naufragio y no hubiéramos tenido la suerte de encontrarlo, habría existido toda una rama de la tecnología, las cumbres de lo que los antiguos griegos eran capaces de hacer, de la que no tendríamos absolutamente ninguna idea. Y simplemente te hace preguntarte, ¿de qué más no tenemos ni idea? Confiar únicamente en la arqueología significa que siempre habrá una gran subestimación de lo que estas personas antiguas eran capaces de hacer. De hecho, los escépticos de la Biblia que ridiculizan burlonamente el texto bíblico, considerándolo obra de pastores primitivos de la Edad de Bronce que no entendían la ciencia y que obviamente no podrían haber logrado las hazañas tecnológicas que relatan los relatos históricos, deberían reconsiderar su postura, especialmente a la luz de lo que dijo el historiador británico de la ciencia Derek de la Sola Price, después de examinar el mecanismo de Anticitera y darse cuenta de sus capacidades. Descubrir un mecanismo así en un naufragio romano es como abrir una pirámide y encontrar una bomba atómica, o como hallar un avión a reacción en la tumba de Tutankamón. Por supuesto, la palabra de Dios es el testimonio ocular definitivo y registra que hace unos 6.000 años Adán fue creado perfecto, capaz de hablar, de nombrar a los animales en un periodo de tiempo muy corto, por ejemplo. Y Génesis 4:21-22 registra la metalurgia y los instrumentos musicales poco tiempo después de la fecha de la creación. Y tales tareas requieren un alto nivel de inteligencia e ingenio, al igual que la construcción del arca por parte de Noé. Cuando piensas en lo que la humanidad ha logrado en tan solo los últimos 300 años, no es difícil imaginar que la humanidad pudo haber alcanzado grandes avances tecnológicos en los primeros aproximadamente 1650 años antes del diluvio en tiempos de Noé. Por supuesto, sin una estructura gubernamental organizada donde las ideas puedan ser registradas y compartidas, la historia muestra que la tecnología no puede avanzar mucho, porque la ausencia de gobierno y de una fuerza policial que castigue a los infractores sería un factor limitante importante para el desarrollo tecnológico antes del diluvio. Después de todo, Dios dijo específicamente que iba a destruir ese mundo. Debido a que la humanidad se había vuelto tan malvada y perversa, Él decidió acabar con ella y comenzar de nuevo en Génesis 6. Así que, aunque probablemente no había computadoras portátiles ni teléfonos celulares en el arca, este hallazgo asombroso, para quienes no tienen el velo del pensamiento evolutivo y de millones de años nublando sus ideas, resalta que los antiguos no eran en absoluto más primitivos ni menos inteligentes que nosotros hoy en día. De hecho, existen muchos otros ejemplos de brillantez tecnológica provenientes de lo que hoy consideraríamos culturas antiguas, además del mecanismo de Anticitera. Estos incluyen el uso de lentes ópticas, la utilización de baterías eléctricas, la fabricación de acero y algunas hazañas arquitectónicas que los constructores modernos aún no han igualado, entre muchas otras. Edificios colosales y sofisticados como Stonehenge, la Gran Pirámide de Giza, los monumentos de Göbekli Tepe, el genio arquitectónico de las estructuras en Chichén Itzá en México y las ruinas encontradas en Cusco, Perú, fueron todos construidos sin maquinaria moderna. Y los ingenieros de hoy se maravillan ante la complejidad de estas estructuras. Mientras que la visión evolutiva presenta a los antiguos como brutos poco inteligentes, la Biblia explica que el hombre fue creado por Dios y fue altamente inteligente desde el principio. Sin embargo, al observar nuestro planeta, encontramos abundante evidencia de que el hombre antiguo era tan capaz y al menos tan inteligente como nosotros, si no es que más. Aparentemente, el dial de Arquímedes en la última película de Indiana Jones supuestamente permitía viajar en el tiempo al otrora gran héroe, un tema favorito en muchos relatos de ficción.
Sin embargo, por muy autoritarias que puedan sonar algunas fuentes al hacer afirmaciones sobre la historia humana, nuestra comprensión del pasado es limitada y falible, ya que depende de la interpretación basada en lo que uno cree acerca de nuestros orígenes. Y todo lo que experimentamos tiene mucho más sentido cuando lo interpretamos a través de una cosmovisión bíblica. Las interpretaciones evolutivas no pueden compararse con los relatos de testigos presenciales que nos ha dado Dios. Y una vez más, artefactos como el mecanismo de Anticitera demuestran que los hechos observados en el mundo que nos rodea coinciden con lo que leemos en la palabra de Dios.